¿Qué tal, doctores? Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ver hoy día la parte de tema de medicina interna, la parte de cardio, que es un tema nuevo, que es fibrilación auricular. Nada más recordarles que a partir de la primera semana de enero vamos a tener clases mediante una encuesta de medicina interna. Va a ser si en la mañana o en la tarde. En la mañana sería de 9 a 11 o en la tarde de 3 a 5, ¿ok? Considerando que después de cardio vienen algunas otras especialidades e infectología, vi los temas, son varios temas, ¿no? Entonces, allí estamos pensando hacer un resumen donde agruparlos por enfermedades infecciosas, ver etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, las pistas sobre todo, ¿no? La parte clave para comenzar a optimizar, ¿vale? Entonces, por cuestiones medicina interna, yo creo que la primera semana de enero, o apenas salga la convocatoria, vamos a dar todos los días medicina interna, ya sea en la mañana o en la tarde, sin entorpecer el cronograma de pediatría, porque pediatría es en la noche, ¿no? 7:30, entonces medicina interna va a ser en la mañana o en la tarde, dependiendo de las encuestas. Tenemos 4 grupos de WhatsApp, son como más de 1,200 en el curso VIP. Entonces, el que la mayoría elija, nos vamos a acoplar. Bueno, eso quería comentarles porque son varios temas. Bueno, ¿qué más? Después, a partir, asumimos que el último domingo, es decir, de este domingo, el próximo, sale la convocatoria, teóricamente, según el reglamento, en los periódicos, ¿no? O en su página. Entonces, para eso, una vez que nosotros apenas salga la convocatoria y sepamos la fecha del examen, vamos a hacer un cronograma de los simulacros de examen. El objetivo es volver a repasar todo, con todo en base a simulacros, porque en esta etapa, la recta final, ya no hay mucho por estudiar. Es los que ya están desde abril con nosotros del curso VIP o los que ya han postulado unas 2, 3 veces. Es recomendable que resuelvan la mayor cantidad de banco de preguntas. Una pregunta que falle es una oportunidad para poder estudiar, ¿vale? Eso con respecto. Entonces, cada simulacro que realices, anota tu promedio. ¿Cuánto más o menos estás obteniendo de nota? Eso te va a ayudar a elegir la especialidad que tú desees. Por ejemplo, si en tus promedios te sacas 40, 45, 40, 45, más o menos el desvío estándar será pues de unos 10 puntos, ¿no? Y querer aspirar, por ejemplo, a dermato, a neurocirugía, a gastro, que sabemos que hay un solo punto, es ir a perder, ¿no? Es lanzarse a la cancha sin saber las consecuencias que puede tener. Entonces yo para eso me postularía a medicina del trabajo, medicina familiar, algunas especialidades médicas que no exigen puntajes altos para no perder el tiempo, ¿ok? Ahora, si en tu examen te saca 100, como en los simulacros de ayer, ¿no? De ayer, 100 puntos, 90, 95, 100 puntos, 90, entonces sí puedes aspirar a una especialidad médica que te exija una nota alta, ¿no es cierto? Eso. Ahora, a todos los que han postulado, por ejemplo, ya más de 2 veces, ¿no? Yo les sugiero que agarren una especialidad que tengan 4 puestos, al menos 3 por lo menos, ¿no? Interna, pediatría, cirugía, ginecología, obstetricia, para posteriormente hacer la sub o la alta especialidad, ¿ok? Para no perder el tiempo, me refiero. Es que es bien triste, es bien feo cuando te escriben al mensaje, me faltó un punto, doctor, me faltó 2 puntos. Entonces otra vez un año y otro, entonces ahí va mucha la estrategia, ¿vale? Mucha la estrategia. A no ser que tengas una convicción y digas, no, yo sí o sí quiero gastro y solo hay un puesto en mi departamento y tengo que postular, ya voy 8 veces postulando. Bueno, eso ya es tu problema, ¿ok? Bueno, tu cuestión, ¿no? Tu tema. Bueno, esas son las recomendaciones que les puedo dar para que ingresen a la residencia. Bueno. ¿Qué más les iba a comentar? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto de los simulacros banqueos, medicina interna va a ser en la mañana o en la tarde, dependiendo de la encuesta. ¿Qué más? Creo que eso es todo. Bueno, y si tienen alguna otra pregunta, igual por inbox nos pueden escribir y pues ya vemos. Bueno,
Ahora, vamos a ver ahora un tema de cardio que es fibrilación auricular. Es un tema alucinante donde vamos a destacar los puntos claves y en su resumen que tienen van a ir anotándose, ok, esto es posible pregunta de examen, esto es posible pregunta de examen. Vamos entonces. Comencemos con este caso clínico. A ver, ¿alguien puede leer, por favor? Los espero. Buenas noches, doctor. Yo puedo dar lectura al caso. Vamos, doctorito. Motivo de consulta, palpitaciones y disnea súbita. Historia clínica. Varón de 68 años, hipertenso desde hace 15 años, con diabetes mellitus tipo 2 y antecedentes de cardiopatía hipertensiva. Acude a emergencia por presentar desde hace 6 horas palpitaciones rápidas e irregulares, acompañadas de disnea de pequeño esfuerzo, mareo y sensación de ansiedad. Niega dolor torácico intenso, síncope o fiebre. No consumo reciente de alcohol ni drogas. Antecedentes relevantes: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, no ACV previo, no valvulopatía conocida, no anticoagulación previa. Medicación habitual, enalapril y metformina. Ok, gracias, doctora. Muy bien. Entonces acá el motivo de consulta es palpitaciones. Un paciente con alguna arritmia cardíaca, normalmente suelen presentar palpitaciones o pueden estar asintomáticos. En este caso, más bien nos está avisando que el paciente presenta palpitaciones. Pero además dice que tiene disnea, falta de aire. La pregunta es, ¿por qué tiene disnea? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Primer dato que les voy a lanzar, el punto de fisiopatología, es porque disminuye el llenado del ventrículo izquierdo. Bueno, no en los ventrículos, disminuye el llenado. Porque recuerden que la FA es una aurícula que contrae rápido, ¿no? Desorganizado, ¿no? Entonces, esa normalmente, cuando fisiológicamente la aurícula, la patada auricular, la sístole auricular, boom, ¿no es cierto? Hace que impulse al ventrículo izquierdo una cantidad de volumen sistólico, ¿no es cierto? Lo apoya, lo apoya al gasto cardíaco, si vale el término, ¿no? Lo apoya al gasto cardíaco. Cuando la aurícula no tiene esa patada, no tiene esa contracción, el gasto cardíaco se ve afectado. Entonces, el líquido, la sangre que debería ir anterógradamente, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta, el volumen sistólico, cae el volumen sistólico. Por eso muchos pacientes incluso pueden tener disminución de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, como no hay el sístole auricular, el líquido se queda, no hace que vaya hacia adelante anterógrado, retrocede. Y al retroceder, ¿en dónde se quedan? En los pulmones. Entonces los pulmones se congestionan, se ahoga. Por eso el paciente tiene disnea. Bueno, a pequeños esfuerzos tiene mareo. Puede ser que el mareo esté asociado a una hipotensión arterial. ¿Por qué tiene mareo? Entonces debió bajar el gasto cardíaco, la presión arterial como consecuencia y disminuye la perfusión global cerebral. Bueno, ¿y por qué la ansiedad? Porque por la palpitación, la descarga de nora y adrenalina, eso puede llevar a ansiedad. Bueno, la fibrilación auricular, doctores, es la arritmia más frecuente. Seas emergenciólogo, anestesio, cirujano, internista, siempre vamos a ver. Cuando un traumatólogo, un cirujano, un quirúrgico ve una FA, una arritmia, se asusta y, ¿no? Y llama al médico clínico para que pueda resolver. ¿Ok? Entonces, veamos qué hicieron. Cualquier paciente que viene con palpitación, con alguna molestia a nivel del corazón precordio, una indicación es que
Llega a la emergencia o a la consulta, dice, doctora, doctor, tengo palpitación. Lo primero es realizarle un electrocardiograma de 12 derivaciones. De 12 derivaciones. Miren acá, tiene una presión arterial. Primero llega a la emergencia y le tomamos signos vitales, todos de acuerdo, ¿no? Y 145/90 está la presión arterial, es decir, no está hipotenso, ¿ok? ¿Por qué es tan importante? Porque cuando una arritmia, primer dato, cualquier arritmia, ¿ok? Sobre todo taquiarritmia con inestabilidad hemodinámica, ¿ok? Aquí el manejo, sea la arritmia que sea, supraventricular, es cardioversión sincronizada, que lo vamos a ver. Pero miren la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca media, en este caso, es 142 latidos por minuto. Entonces llega el paciente, lo hacemos acostar, agarramos nuestro estetoscopio y le auscultamos el corazón con el pulso radial, ¿no ve? Tomamos y vamos a notar que es irregular el pulso, el latido cardíaco. Desde ahí yo sé que tiene alguna arritmia. No sé si es una taquicardia supraventricular por reentrada, si es un flutter, si es una fibrilación auricular, es una taquicardia auricular multifocal, no lo sé, pero tiene alguna arritmia. ¿Y cómo voy a saber qué tipo de arritmia es? Con la electrocardiografía de 12 derivaciones. ¿Ok? Perfecto. La respiración está 22 y la saturación 94, tiene una temperatura bien. A nivel cardiovascular, entonces cuando un paciente viene con palpitación y arritmias, tenemos que profundizar en la historia clínica, en la parte semiológica, la parte cardíaca, ¿no? Digamos, en la historia clínica no es necesario que la parte neurológica describa el contexto. Tal vez, pero en este caso probablemente sí por un síndrome piramidal. La FA, ustedes saben que forma coágulos y eso puede escapar al sistema cerebral vascular y generar un evento vasculocerebral. Entonces no tiene soplos y los pulmones, miren, se evidencia crepitantes basales. ¿Por qué tiene crepitantes? Porque está con líquido. Los pulmones tiene líquido. ¿Por qué tiene líquido? Porque disminuye el volumen, aumenta las presiones de llenado y retrocede al pulmón y se congestiona. ¿Ok? Ahora, si realmente el ventrículo izquierdo estuviera tronado, la arritmia ventricular, la frecuencia cardíaca media se dispara, puede hacer un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, ¿no? En alas de mariposa, todo lo que ya hemos llevado en cardio. Bueno, entonces veamos este electrocardiograma. Miren, cuando tú ves un electro, miren, esta es la onda R, ¿no? La anterior vimos electro, la R, ¿no? R. Tomamos una reglita o un papel, si quieren, en el consultorio o en el hospital de emergencia y calcula, miren, este R a este R. Miren, R. Y aquí miren, otra R. Y esta está un poquito más larga, ¿no? Más larga. Miren acá otra. R. Entonces, lo primero que me llama la atención es que el intervalo RR es irregular. Es irregular. Primer dato. RR irregular. Cuando nosotros vemos un electrocardiograma, lo primero es ver si es rápido o lento. Este electro es rápido, ¿no es cierto? ¿Cómo está el QRS? ¿Estrecho o corto? Está estrecho el corto. Digo, el QRS está estrecho, ¿no? Angostito. ¿No? Primero entonces vamos a anotarnos acá. QRS estrecho. Listo, ¿ok? Y la frecuencia cardíaca media, pues ya entre estos RR tomamos, debe estar más de 100 latidos por minuto. Y si nosotros vemos al detalle, no hay onda P. Miren, no hay, aquí parece que hubiera un hito. No parece, esta es la T, pero veamos este electro con mayor, con mayor detalle. Miren, R irregular, R irregular y no hay ondas P. No hay ondas P. ¿Por qué no hay ondas P? Por sentido común. Si la aurícula no puede contraer, no hay la onda P. ¿Qué era la onda P? La sístole, la despolarización auricular. Por ende, no hay onda P.
Las aurículas están temblando, están fibrilando, por eso es fibrilación auricular. ¿Ok? Entonces, dos personas, dos doctores, repitan por favor qué se ve en el electrocardiograma en fibrilación auricular: RR irregular, QRS estrecho y ausencia de ondas P. Por favor, repitan dos personas. Activen su micrófono, por favor. Doctor, buenas noches. En el electrocardiograma se ve RR irregular, QRS estrecho y no hay ondas P, que la onda P es de la sístole y la despolarización auricular. Excelente. ¿Alguien más, por favor, retroalimente cómo se ve en el electrocardiograma una fibrilación auricular? Buenas noches, doctor. Se ve el intervalo RR irregulares, los QRS estrechos y no existe onda P en el electrocardiograma. Listo. Así de fácil, ¿ok? Esto no es la arritmia más frecuente. Entonces, cuando vean, ya van a poder identificar. Ahora, ¿qué hicieron en este caso? Le tomaron laboratorios a electrolitos normales. ¿Por qué los electrolitos? Porque la hipocalemia, doctores, la hipocalemia predispone a las arritmias. Predispone. Si un paciente cardíaco tiene un potasio de 3, 1 de 3, va a hacer alguna arritmia. Entonces los electros están normales, troponina negativa. ¿Y por qué creen que le han pedido TSH? ¿Por qué? Porque el hipertiroidismo se asocia a arritmias cardíacas. ¿Y qué tipo de arritmias cardíacas? Una de las más frecuentes, que es fibrilación auricular. Y me parece genial que lo hayan incluido al tema de cardio FA, porque es un tema importante. Pero también estoy en desacuerdo que hay algunos temas de infecto que no deberían entrar. Brucelosis, por ejemplo, anoche estaba haciendo los resúmenes. No manches, ¿no? O sea, temas, no, porque no es frecuente, no es prevalente. Deberían de entrar los temas que son prevalentes. Historia de la medicina, no mames, ¿no? O sea, a ver, ¿y de dónde vamos a estudiar? No dice ni bibliografía. O sea, esa convocatoria, esa bibliografía está muy X. Bueno, no vamos a ser tan tóxicos. Entonces, en un paciente, a este paciente le piden una ecocardiografía. Le piden una ecocardiografía y como ustedes verán, hay que buscar algo en las aurículas. ¿Por qué tiene fibrilación auricular? ¿Tiene un problema en la válvula mitral? ¿Algún problema en la válvula tricuspidia? ¿Tiene fiebre reumática? ¿Tiene endocarditis? ¿O tiene hipertensión? Por eso pedimos una ecocardiografía. Y en esta ecocardiografía han encontrado una aurícula izquierda dilatada, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 55% y no se ve trombos por este estudio. ¿Ok? Porque para ver, hay una pregunta clásica. Cuando yo estaba haciendo el fellow, o bueno, me tomaron el examen para hacer el fellow, me preguntaron, ¿no? ¿En qué zona y con qué frecuencia se ven los trombos en FA? ¿No? Y la respuesta era en la orejuela izquierda. Es donde ahí se alojan los trombos. Bueno, entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Es una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida. Doctor, eso no entiendo de respuesta ventricular rápida. La frecuencia cardíaca, doctor. Esta es una fibrilación auricular. Dentro de esta, nosotros en una variable sacamos la frecuencia cardíaca ventricular, con cuánto el ventrículo está respondiendo. Si está más de 100 latidos por minuto, es fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, perdón. Alta, porque está pasando más de 100 latidos. El famoso FARVA, fibrilación auricular de respuesta ventricular alta. ¿Qué pasa si tuviera una frecuencia cardíaca media de 80, entre 60 a 100, digamos? Le ponemos fibrilación auricular de respuesta ventricular media. ¿Qué pasa si tuviera
40 latidos. Entonces, en promedio, ¿no? Fibrilación auricular de fibrilación auricular de respuesta ventricular baja. ¿Ok? Entonces, más o menos es, dependiendo de la frecuencia cardíaca, nosotros hacemos el diagnóstico, ¿vale? Muy bien. Entonces, ese es el diagnóstico. ¿Qué hallazgo electrocardiográfico es característico? Lo que ustedes han mencionado. RR irregular, ausencia de ondas P, QRS estrecho. ¿Vale? ¿Cuál es la prioridad terapéutica en este paciente? Dice que está hemodinámicamente estable. Bajar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tenía de latido? 140, creo. Hay un soquete que está prendiendo su micrófono. Que en el kinder. Erwin, a ver tu micrófono. A ver, hay varios que no están identificados. ¿Por qué, muchachos? A ver, tienen que estar el código, su nombre y el número de celular. Ya. Aquí Entonces, los doctor son los que roban códigos. otra vez. Ah, ok, ok. Ya, doctorito, está bien. Entonces, el principal objetivo es bajar la frecuencia cardíaca. Bajar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Debería de estar menos de 100 latidos por minuto. ¿Por qué? Para aumentar el llenado ventricular. Para eso, con esto se mejora el gasto cardíaco. Se mejora el gasto cardíaco. Por eso necesitamos bajar la frecuencia cardíaca. Porque el paciente tiene palpitación además, ¿no? Por la clínica. Ese es el principal. Y ahora vamos a aprender cómo vamos a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Y qué tenemos en nuestro medio? La betalol, la miodarona, carvedilol, beta bloqueante, algún otro antiarrítmico. Ya vamos a ver qué nos dice el libro de Harrison, qué dice la guía y qué medicamentos tenemos en Bolivia. Bueno, en este caso es control de la frecuencia cardíaca. Yo les había dicho bajar, ¿no? Tenemos que disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el fármaco de elección? En este caso metoprolol. En nuestro medio no tenemos todos los beta bloqueantes. En la institución donde trabajo, que es un seguro muy reconocido, tenemos carvedilol, eso tenemos en el seguro, carvedilol. Obviamente en la parte privada podemos tener casi todo. Carvedilol, tenemos atenolol, atenolol. Bueno, estos es lo que tenemos en nuestro medio, beta bloqueantes. Uno es cardioselectivo, otro no es cardioselectivo. Después otro medicamento que usamos con mayor frecuencia es la amiodarona. La amiodarona. Con eso bajamos la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Listo. Con eso mejoramos la presión arterial, mejoramos el llenado ventricular, mejoramos el gasto cardíaco, mejoramos la presión arterial. Bueno, otro manejo es la anticoagulación. Como las aurículas están contrayendo, ¿no? A ver, rápido, como locricios, están fibrilando. Entonces, por la tríada de Virchow y otras cuestiones, forman coágulos. Se forman coágulos. ¿Y qué es lo peligroso de estos coágulos? De que va al cerebro. Y el paciente tiene un evento vasculocerebral de tipo isquémico. Tienen infartos cerebrales. Por eso un paciente, aparte de bajar la frecuencia cardíaca, de controlar, de tratar de llevar a un ritmo sinusal, es anticoagulación. Clave. ¿Por qué? Ahí vamos a recordar con qué vamos a anticoagular, cómo vamos a anticoagular, qué factores de riesgo tenemos y qué score vamos a usar. Y este score es el CHAD-VASc, el CHAD-12DS2-VASc. Este score en la aplicación, cuando ustedes ya al año estén en la residencia, se descarga una aplicación que es el MedCalc, o les voy a hacer ahí un TikTok, qué aplicaciones tienen que tener para todos los clínicos. El MedCalc, y buscas el ChatBus y calculas cuánto tiene el cálculo, cuánto es de ChatBus para decir que este paciente sí se va a anticoagular o no se va a anticoagular. En este caso, salió 3 puntos y sí requiere anticoagulación crónica. Primer dato. Ahora, ¿cuál es por qué la fibrilación auricular? ¿Ustedes creen que un paciente tiene una arritmia, muere más? ¿Se acorta la esperanza de vida? ¿Qué complicaciones puede tener? La fibrilación auricular, los pacientes que tienen fibrilación auricular viven menos y pueden complicarse con eventos vasculocerebrales.
contra un embolismo cerebral, ¿ok? Esto es de manera general, así lo superficial, como para un médico que no es de cardiología, no es de medicina interna, deba de recordar estos componentes, ¿ok? ¿Qué les debo de comentar? La fibrilación auricular, doctores, es la arritmia más frecuente en los adultos mayores. Es el signo clásico que los profes en cardio nos enseñaron, es el ritmo irregularmente irregular, ¿ok? El manejo inicial depende de la estabilidad hemodinámica y si está estable hemodinámicamente, nos vamos al segundo punto que es el tiempo de la fibrilación auricular. Si es paroxística, si es más de las 48 horas y dependiendo, vamos a ver, ¿por qué tenemos ese punto de corte? Por la formación de coágulos que lo vamos a ver. Lo principal es controlar la frecuencia cardíaca, es la primera línea en pacientes hemodinámicamente estables y la anticoagulación se decide gracias al score al CHA2DS2 y no en base al electrocardiograma. Ahora, los pacientes que tienen fibrilación auricular, hipertensión, diabetes, una edad, ¿no? Adulto mayor, el accidente vasculocerebral puede tener el paciente, ¿no? Tiene muchos factores de riesgo. Y en FA, no preguntes primero cómo convertir el ritmo, pregunta primero cómo evitar el accidente cerebrovascular. Clave mensaje, ¿ok? Muy bien, están tocando el timbre del Zoom para los que están queriendo ingresar. Ok, muy bien. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es una arritmia supraventricular. Ahora, ¿por qué supraventricular? Porque está por encima de los ventrículos, ¿no? Estos son las aurículas. Por acá, ¿no? Es una arritmia supraventricular. Es una activación eléctrica desorganizada, irregularmente irregular. ¿Por qué? Porque no hay contracción de la aurículas. No hay contracción. ¿Ok? Entonces, ¿quién toma el control? El ventrículo, el nodo auriculoventricular es el que toma el control. Y más o menos la frecuencia cardíaca promedio, más o menos cuando es de respuesta ventricular alta, es entre 110 a 160. Doctor, ¿nos pueden preguntar esto? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras arritmias que pueden llegar a 180, 200, por ejemplo, ¿no? Como es un ataque cardio supraventricular por entrada infranodal. Entonces, 160. ¿Qué se ve en el electro? Lo que ustedes han comentado. R irregular, ausencia de ondas B, QRS estrecho. Listo. ¿No? Con eso ya están dominando. Miren esta imagen bonita. Miren, acá está el nodo sinusal. Descarga, se despolariza. Normalmente llega al atrio izquierdo, llega al nodo atrioventricular y va por las fibras. Esto sucede normalmente. Otra vez otro soquete. Ay, Angie. En la de la clase a lo que prende tu micrófono cada rato. Sí, doctorita, ¿qué vamos a hacer? Lo que los docentes callamos, ¿no? Ya. ¿Dónde estábamos? Ok, entonces en el electro, esto se ve, ¿no? Esto es normalmente el nodo sinusal, va al nodo auriculoventricular y eso es lo que vemos, ¿no? La onda P, que es la despolarización auricular, QRS, que ya hemos visto en la anterior clase. Pero en la FA, todo está en caos, ¿no? Está fibrilando la no hay contracción auricular. Si les preguntan en fisiología, la patada auricular, la sístole auricular, ¿cuánto aporta al gasto cardíaco? Imagínense, según Guyton, por ejemplo, ¿no? Eso les pueden preguntar. Más o menos es entre el 15 al 30% al llenado ventricular izquierdo, por ende al volumen sistólico y al gasto cardíaco. Cuando un paciente entra en fibrilación auricular, disminuye, ya no le aporta al gasto cardíaco y por ende el paciente puede hipotensar. Y esto es lo que se ve en el electrocardiograma. RR irregular, ausencia de ondas P. ¿Ok? Entonces, miren esta traducción clínica bonita que dice. Las aurículas tiemblan en lugar de contraerse, se pierde el aporte auricular al llenado ventricular y por eso favorece la formación de trombos. Y aquí le ponemos otra flechita más. Accidente cerebrovascular. Bueno, o evento cerebrovascular. Muy bien. ¿Cuál es la característica de la fibrilación auricular? Dependiendo si está alto, si está con respuesta ventricular media o tiene una respuesta ventricular baja. Primero, ¿ok? Primero,
No hay ondas P. ¿Por qué no hay ondas P? Obvio, porque no hay sístole auricular. Por eso en el electrocardiograma que ustedes ven en esta imagen, no hay onda P. No hay onda P. Los RR son irregulares. Ahora dirán, Gastón, ¿por qué hay RR irregular? Porque algunos del nodo sinusal, nodo auriculoventricular, las fibras, hay algunos vías, conducciones que llegan al nodo AB y hay otras que no llegan. Por eso es irregular, porque la R, recuerden que es la despolarización ventricular. Bueno, y el QRS es estrecho, ¿no? Ahora, doctor, ¿puede haber QRS ancho? Sí, puede haber, ¿no? Puede ser que tengamos una FA más un bloqueo de rama, por ejemplo. Entonces, un bloqueo de rama izquierda, hemos visto en la anterior clase, tiene un QRS ancho, ¿no? Más de 200 milisegundos para que sea completo. Puede haber, pero ya si vas a ser cardiólogo, ya pues eso vas a dominar a profundidad, ¿no? El libro de Brownland, para todos los que van a ser cardio o internistas, ucha, el Brownland es clave, tiene el tratado y tiene un libro resumidito. Eso es clave para entender cardio, porque lo escribe, bueno, ¿no? Brownland. Ahora, entonces, el electrocardiograma sin ondas P era irregular. Si nosotros vemos, es una fibrilación auricular hasta demostrar lo contrario. ¿Ok? Muy bien. Con eso hemos recordado la definición que es una FA. Bueno, muy bien. Ahora veamos, es importante, nosotros nos preguntamos como médicos, ¿qué dice la epidemiología? Pero doctor, yo voy a ser oftalmólogo, ¿tengo que saber esto? Dependiendo, ¿no? Pero para el examen sí, por supuesto, ¿no? Probablemente si vas a ser ginecólogo obstetra o vas a hacer alguna otra especialidad otorrino, pues probablemente ya nunca más vamos a ver arritmias cardíacas, nunca más vas a ver, ¿ok? Miren, aumenta con la edad. Más del 95% de pacientes más de 60 años tienen esta arritmia. Miren, 10% de prevalencia en pacientes más de 80 años. Cuando alguna enfermedad les digan 8%, más del 5% ya es importante, ya es problema de salud pública. Por ejemplo, ¿cuánto será la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo? ¿Cuánto será en Santa Cruz? ¿Cuánto creen que es la prevalencia en porcentajes? En Cocha, en La Paz, en el Alto, ufa, no mames, o sea, en el Alto, ¿saben? Todos los días me llaman por descompensaciones diabéticas, ya sea para urgencias o medicina interna o terapia intensiva. Todos los días, doctores. No tengo tiempo para armar la clase. Doctor, paciente con cetoacidosis. Doctor, paciente con estado hiperosmolar. Paciente con infarto y cetoacidosis. Paciente con lesión renal, neumonía. Paciente con resfriado. Paciente con evento vasculocerebral, con diabetes. No, o sea, ¿no saben? Yo creo que en el alto, no sé por qué, yo creo que la prevalencia debe ser 30, 20% de diabetes. Y no se imaginan cuánto paciente subdiagnosticado debe haber. Porque de verdad, no sé si es por fiestas, por diciembre, o por las morenadas, o sea, por las... No, no mames, de verdad, todas las clínicas tienen pacientes internados con diabetes. Entonces yo creo que debe ser, habría que validarlo, ¿no? Mi hipótesis alterna, hacer un estudio epidemiológico, saber cuánto es la prevalencia. Pero miren, en FA es 10%. 10% de cada 100 personas, 10 pacientes van a tener FA. Es decir, es un problema importante. Por lo menos que sepas, doctor, esto es una FA, ya lo he anticoagulado, la frecuencia cardíaca está bien, listo, lo puedes manejar tranquilo. Bueno, muy bien. Ahora vámonos a los factores de riesgo que los voy a mostrar ahorita. En Harrison muestra, sí, ¿no? De manera general, hipertensión, diabetes. Pero aquí nosotros en factores de riesgo tenemos que saber cuál es el más importante. Por riesgo, por estudios observacionales, ver el riesgo relativo y ver los odds ratio. Ahorita les voy a mostrar en un momento. ¿Y por qué es grave? Porque qué consecuencias tiene la FA. Primero, miren, aumenta el riesgo de mortalidad en 1.5 a 1.9. Doctor, ¿nos pueden preguntar esto? No, sería muy cabrones que nos pregunten esto, ¿no? ¿Cuánto aumenta el riesgo de mortalidad? Sería muy, muy jodidos, ¿no? No deberían de preguntarnos. Esto es algo de memoria, pero sí deberían preguntarnos cuáles son las consecuencias. Tiene mayor mortalidad
y causa la cuarta parte de todos los eventos vasculocerebrales. Habíamos visto en neurovascular, que el factor de riesgo más importante para ACV es la aterosclerosis, pero y otros factores de riesgo es la arritmia cardíaca, en este caso fibrilación auricular. ¿Qué más? Aumenta la mortalidad, aumenta los eventos vasculocerebrales y aumenta la insuficiencia cardíaca. Obvio, ¿no ve? Porque no hay buen llenado ventricular, lleva a frecuencias a insuficiencia cardíaca. Bueno, muy bien. Miren, esto no está en Harrison. Ustedes ya saben que IA, para hacer esta presentación, he de usar unas 6 IAs, ¿ok? O sea, el libro y otras cosas más, ¿no ve? Esto no está en el libro, pero nosotros como médicos tenemos que saber qué factor de riesgo, cuál es la causa de un paciente con FA. Ok, primero, a todos los que ya han iniciado con nosotros en abril. ¿Cuál es la diferencia entre odds ratio y riesgo relativo? ¿Cómo interpretas? ¿Qué significa si sale menos de uno el riesgo relativo u odds ratio o más de uno? Activen su micrófono, doctores, no me van a quedar mal. ¿Cuál es la diferencia? No tengan miedo. No es por nota, no es por nada, tampoco te vas a hacer famoso, no pasa nada. Cuando uno es joven, a veces piensan que lo que dicen los demás importa mucho. No, no. ¿Cómo es, doctores? ¿Cuál es la diferencia entre odds ratio y riesgo relativo? En estudios observacionales, por supuesto. Bueno, ensayos Doctor, clínicos se la utilizaste bien. A ver, vamos, ¿eh? doctor. Si te confundes, no pasa nada. Mm, bueno, más que todo, riesgo relativo era, si mal no recuerdo, mm, las probabilidades de que haya un evento, si mal no estoy, en un determinado grupo. Exacto, Y ya. Odd Radio es más que todo, o sea, que ocurra un evento o una probabilidad de que ocurra dentro de un grupo de los expuestos y los no expuestos. Algo así, si mal no recuerdo. Ya, está bien, doctor, excelente, bravo. Está bien, está bien. Es la probabilidad de que ocurra el evento, ¿ok? Esos son ambos factores, son factores de asociación con ciertas enfermedades. Ahora, cuando hacemos nosotros un estudio, un diseño observacional, ¿ok? Cuando hacemos un diseño observacional, un estudio observacional, tenemos dos, ¿no? Podemos tener caso y control o estudios de cortes, ¿no ve? Los cortes pueden ser prospectivos o pueden ser retrospectivos. Ya les adelanto. Por ejemplo, ahorita los seres 3 que estuvieron en el curso VIP, se los hacemos gratis su trabajo de investigación. Dice, doctor, yo estaba en el curso VIP, vemos nuestra base de datos, perfecto. Ya, una sesión de 10 minutos. ¿De qué quieres hacer tu estudio? Así arma tu Excel. Vamos a hacer en el Stata, ahora con Python, con inteligencia artificial y Python. Sacamos todos los datos. ¿Ok? Bueno, eso les adelanto para todos los que han sido nuestros cursantes y han entrado a la residencia. Eso es gratuito. ¿Va? Ahora, cuando tenemos un estudio de caso y control, es retrospectivo. ¿Ok? Cuando es retrospectivo, nuestra variable es odds ratio. Es decir, cuando nos muestran acá esto odds ratio, han hecho estudios, han hecho diseños observacionales retrospectivos.
Bueno, cuando es una corte prospectiva, por ejemplo, ahí nos muestra riesgo relativo. Es prospectivo, hacia adelante. Si en 2026 queremos saber los pacientes, un grupo con FA o un pacientes con diabetes y otros pacientes con hipertensión, y vemos en el futuro si van a desarrollar FA y vemos todas las variables, ¿no? Las variables independientes, dependientes y las covariables para ver el riesgo relativo. Ahora, cuando es más de uno, es riesgo, ¿no? Es algo que puede pasar, un factor de riesgo. Cuando es menos de 1, 0.8, 0.7, es algo protector, ¿no ve? Eso así de fácil. Entonces acá, miren, todos tienen más de uno. Todo es riesgo. Por ejemplo, un paciente que tiene falla cardíaca mide el odds ratio es 42.95. Si tú has visto un paciente tiene insuficiencia cardíaca, cualquier momento te va a hacer una FA, cualquier arritmia, 42%. Cualquier paciente que tenga cualquier alteración en el corazón, cardiomiopatía, miren el odds ratio, 15%. Paciente que tiene cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria, 15%. Ahora, el riesgo relativo es prospectivo, habíamos visto, ¿no? Entonces aquí han debido ver a todos los pacientes con hipertensión, obesos, con diabetes y les han seguido en el futuro y han desarrollado FAs. Y miren, la hipertensión 1.68 va desde 1.51 a 1.87, no toca el 1, por lo tanto es estadísticamente significativo, es decir, rechazo la hipótesis nula y alternamente la puedo aceptar. Bueno, entonces obesidad 1.39, 1.31, miren la enfermedad valvular, ya sea estenosis mitral, insuficiencia mitral, cualquier valvulopatía es un factor de riesgo para FA. Y miren, solo por tener edad avanzada, el odds ratio 2.1. Tabaquismo, miren, consumo de alcohol, lesión renal, enfermedad tiroidea. Ojo, miren acá, no dice hipotiroidismo, dice hipertiroidismo. Entonces, cualquier alteración extracardíaca, por ejemplo, una alteración hormonal como el hiper, factor de riesgo, apnea del sueño, los pacientes que roncan. Han debido tener algún familiar o han visto pacientes que roncan. Había un residente de cirugía, era bien gordito, ¿no? Pucha, dormía en la sala de residencia y se escuchaba en nuestro cuarto de los médicos de planta. Entonces, el paciente sabemos que ese paciente en algún momento va a hacer una arritmia cardíaca. Y el hecho de ser varón es un factor de riesgo. Qué jodido, ¿ya? Solo ser varón es un factor de riesgo. El accidente cerebrovascular, el estrés psicológico, la depresión también es un factor de riesgo. Esto no lo dice Harrison, esto es una búsqueda sistemática donde podemos ver los factores de riesgo, ¿ok? Ahora, si nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué la FA no es benigna? ¿Por qué? ¿Qué de malo tiene la FA? Primero, se mueren más, causa el 25% de todos los accidentes cerebrovasculares, demencia, falla cardíaca y tal vez esto sea nuevo para ustedes, miocardiopatía inducida por taquicardia. En otras palabras, el corazón se deforma, se remodela por solo el hecho de latir rápido. ¿Ok? Por eso acá, Perla de Medicina Interna de Harrison nos dice, la FA es tanto causa como consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Es viceversa. Muy bien. Ahora, ¿por qué puede desencadenar? Ok. Ahora, un paciente puede ser que el corazón tenga normal, ¿ok? No tiene valvulopatía, no tiene falla cardíaca. Yo recuerdo cuando estaba en la resi, había una colega que estaba rotando creo que de Potosí o de Oruro, estaba rotando en mi servicio y ella tenía hipertiroidismo. Entonces, en las visitas médicas, pues nosotros éramos jodidos, ¿no? Les tronaba, o sea, les preguntamos cosas jodidas de ensayos, se quedaban tarde, se quedan castigados. Espero que ya no sea así la resi, porque era antes bien jodido. Cuando he comenzado de R1 me tenían toda una semana sin salir del hospital, o sea, se imaginarán. Entonces, esta señorita, esta médico residente, pasamos en el pase de guardia y de repente decían, siento palpitación, siento palpitación. Nosotros sabíamos que tenía hipertiroidismo, pero se había olvidado tomar sus medicamentos, su beta bloqueante y sus otros antitiroideos y ha desarrollado un FA. Entonces,
El estrés, por ejemplo, el nerviosismo puede desencadenar una FA. El alcohol, el infarto, la embolia, la pericarditis, la cirugía cardíaca desencadena una FA. ¿Ok? Ahora, ¿qué era lo malo? Que puede hacer una rima y puede hacerte una émbolo, ¿no? Ahora, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo es la clasificación? Tres cosas tienen que saber en esto, ¿no? Tenemos que recordar. Paroxística, menos de 7 días y normalmente estas ceden espontáneamente, se convierte en ritmo sinusal, ¿ok? Se retorna al ritmo sinusal. Sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? Que tienen hipertiroidismo, toman su medicación y se vuelven, ¿no? Por ejemplo, en ese caso que les comento, le hicimos maniobras vagales, que ahorita les voy a comentar, y pasó a un ritmo sinusal. Hicimos el electrocardiograma y listo, ¿no? Ahora, el persistente es más de 7 días y menor a un año. Cuando ya es persistente, sabemos que el corazón ya tiene alguna alteración estructural, ¿no? Algo pasa con el corazón. Tiene una vía accesoria, tiene una valvulopatía, tiene falla cardíaca o algo. Y cuando es una evolución de persistente larga, es por más de un año. El corazón ya está cicatrizado, ya tiene fibrosis. Entonces, eso es la misma imagen, solo con un esquema más bonito. Paroxística menos igual a 7 días, persistente mayor a 7 días, menor a un año, y la persistente de larga duración, más de un año. Entonces, esa FA nos va a decir cómo el corazón está a mayor duración, mayor remodelado auricular, es decir, mayor cicatrización, mayor fibrosis y menos éxito terapéutico. Entonces, acá, primer dato que yo he aprendido en esto, no dice el Harrison, pero miren, cuando es una FA paroxística, en el manejo, lo ideal es llevarlo a un ritmo sinusal. Eso es lo ideal, llevarlo. Cuando es persistente, intentamos llevarle a un ritmo sinusal. Es un poco difícil. En la persistente ya no, es bien difícil llevarlo a un ritmo sinusal y acá solamente controlamos que la frecuencia cardíaca que viva toda su vida con FA, pero que la frecuencia cardíaca media esté estable entre 60 a 100. Ahora, ¿solo podemos ver esto? No. En ecocardiografía se solicita y se mide el volumen de la aurícula izquierda. Esto no dice el libro de Harrison, ¿no? El volumen de la aurícula izquierda, es decir, cómo está la aurícula, nos puede decir si va a llegar a un ritmo sinusal o se va a quedar con FA por siempre. Entonces le hacemos el ecocardio y vemos que la aurícula está muy dilatada, muy tronada, muy dañada, difícilmente va a ir a un ritmo sinusal. ¿Ok? Ahora, estos los desencadenantes ya lo vimos. Aquí tenemos un electrocardiograma, un paciente con FA, miren, R. A ver, ¿qué ha pasado? Maldito internet. ¿Me escuchan, doctores? Los de Tigo me están saboteando. Escucha, se escucha. Escuche, doctor, se escucha. Ya, excelente. Hay que cambiar a Starlink. Sí, ¿no? Es la clave. Ya. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, ok. Aquí les comentaba. Entonces les decía que el tamaño de la aurícula izquierda, ¿no? En la persistente está ligeramente aumentada. Aquí deberían darnos tamaño, libro de Harrison. ¿Cuánto el volumen de la aurícula izquierda tiene que medir? ¿Cuánto normalmente? Y de larga evolución, la aurícula izquierda está muy, muy aumentada. La carga de cicatrices, ¿ok? Eficacia de los fármacos antiarrítmicos,
Aquí es eficaz en la paroxística, no tan eficaz en la persistente y resistente al tratamiento. Por eso acá solamente controlamos la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo debe ofrecerse una ablación? La ablación, eso lo realizan los electrofisiólogos, cardiólogos, y principalmente está indicado desde fibrilación auricular persistente, ¿no? Es apropiado como tratamiento en la persistente y en la de larga evolución después del fracaso del tratamiento farmacológico no siempre es una buena opción. Entonces pueden preguntarnos el examen, la ablación, ¿en quiénes están indicado en auricular persistente? ¿Cuál técnica? ¿Qué técnica? Miren acá, sobre todo en la paroxística, es el cómo requemar, ¿no? Como quemarlo una partecita en la vena pulmonar, la técnica de la ablación. En la persistente se aísla la vena pulmonar principalmente, acá para poderlo requemar. Eso principalmente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si un paciente, dentro de la historia natural de la enfermedad, está la fibrilación auricular, ¿no? Primero, un principio, vamos a tener extrasístoles auriculares, ¿no? Extrasístoles auriculares. Después viene una FA paroxística. Después viene FA persistente y luego la FA de larga evolución. Más o menos esta es la historia natural de la enfermedad. Cuanto más antes lo diagnostiquemos a un paciente con FA, mucho mejor, ¿ok? Porque recuerden la cardiomiopatía inducida por taquicardia. Ahora, ¿cuál es nuestro mensaje final para nuestro aprendizaje? La fibrilación auricular no solo es una arritmia, es un síndrome progresivo que nos lleva a falla cardíaca, accidentes cerebrovasculares. Entonces, la FA es un enemigo silencioso si el paciente no tiene palpitación. Muy bien, doctores. 15 segundos por cada pregunta. Vamos.
Muy bien. Vámonos ahora a la presentación clínica. Como bien, esto en la parte de Harrison está un poquito desorganizado, pero dependiendo, ¿no? Cómo está la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si es una frecuencia, es una FA, por ejemplo, que está la respuesta media entre 60 y 100, ¿ok? Puede estar asintomático, puede estar asintomático. O puede tener tal vez algún episodio de palpitación. Dice, doctora, doctor, una palpitación, pero se me pasó en 5 segundos, ¿no? Ahora, cuando es una FA con respuesta ventricular más de 100, por ejemplo, digamos hasta los 140, si el paciente puede tener palpitaciones y el motivo de consulta al hospital es la falta de aire, la disnea, dependiendo cómo está la frecuencia, ¿no? Ahora, si está más de 140, por ejemplo, ¿no? 160, entonces el paciente ya va a tener datos de hipoperfusión tisular, disminución de la presión arterial, entonces depende, ¿no? Por ejemplo, o al revés, tendríamos una FA bloqueada, que la respuesta ventricular está en 40. Este paciente va a tener síncope. Entonces, dependiendo, ¿no? Cómo esté la frecuencia cardíaca media, va a tener la manifestación. Pero el libro de Harrison dice, ¿no? Refiere palpitación, sensación de latido irregular, ansiedad, pero pues medio en específico, ¿no? Muchos pacientes dice que no reciben la percepción de la irregularidad y son FA silentes. Claro, si está normal, no tumba la presión arterial, no baja la hipoperfusión cerebral global, entonces va a estar asintomático. ¿Ok? Entonces, esta clínica va a depender dependiendo cómo esté la frecuencia cardíaca media, la respuesta. ¿Ok? Lo mismo, igual acá hicimos, por favor, ¿no? ¿Cuál es la manifestación clínica por frecuencia? ¿Qué es lo que tienen los pacientes? Por ejemplo, un paciente puede tener disnea,
Miren, 64-75%. ¿Pero qué, quiénes? Sobre todo los pacientes que tienen FA de respuesta ventricular alta. Palpitación es la segunda manifestación. Luego el edema. ¿Por qué hay edema? Por falla cardíaca. ¿Por qué hay falla cardíaca? Porque sabemos que la ciste auricular aporta por lo menos un 20% al gasto cardíaco. Si no hay el sístole auricular, baja el gasto cardíaco, por ende baja la presión arterial, el paciente ingresa en insuficiencia cardíaca y por ende se hinchan los pies. Fatiga, lo mismo por la falla cardíaca. Puede haber dolor, molestia cardíaca, mareos, síncopes, malestar general y ansiedad y asintomáticos. Yo por lo menos les recomendaría estos tres, ¿no? Disnea, palpitación, edema o datos de falla cardíaca. Muy bien. Luego hay síntomas derivados de los pacientes con FA. No pueden hacer ejercicio normalmente, se cansan muy rápido, tienen debilidad, disnea y pueden tener presíncopes. Por eso una FA se tolera mal en corazones que depende del llenado auricular. Ahora, los fenómenos cardioembólicos, cuando las aurículas, ¿no? Se contraen asincrónicamente, hay la pérdida de la contracción, hay éstasis sanguínea. Y la éstasis sanguínea es un factor de riesgo para formar trombos, coágulos, coágulos. ¿Y dónde se forma? ¿En la aurícula derecha o en la aurícula izquierda? Preferentemente o con mayor frecuencia se ocultan acá. ¿Qué es esta región? La orejuela izquierda. Les van a preguntar, ¿no? En cardio, fíjate, si van a hacer residencias de cardio y medicina interna, fíjese esta pregunta. ¿Dónde se forman los coágulos preferentemente en el corazón? En la orejuela izquierda. Por eso, para ver esto, necesitamos una ecocardiografía transesofágica para valorar estos. Bueno, entonces el sitio principal para la formación de coágulos es la orejuela auricular izquierda. Bueno, miren este caso clínico real, ¿no? Lo saqué de PubMed. 73 años, antecedente de hipertensión, diabetes y fibrilación auricular paroxística. Anticoagulada con acenocumarol. Para nosotros en Bolivia con warfarina. Warfarina. El INR está en rango terapéutico. ¿Cuánto es el rango terapéutico? Un INR de 2 a 3. Esto es posible de pregunta de examen, aunque Harrison no lo resalta. Ingresa, miren el motivo de consulta, por afasia de Broca y hemianopsia derecha. ¿Qué nos está diciendo acá? Que está haciendo un evento vasculocerebral. Por la fibrilación auricular está realizando un evento vasculocerebral. Por ende, ¿qué tenemos que tomarle? Una tomografía o una resonancia magnética cerebral. Correcto, le realizan la tomografía y se evidencia, miren, un accidente cerebrovascular isquémico en el territorio de la arterial cerebral, de la arteria cerebral anterior. ¿Eh? Mostró transformación hemorrágica, jodido este paciente, ¿no? Y por Chad-Bask 6 y Hasbled tiene un puntaje de 3. Tiene alto riesgo tromboembólico, por eso se lo ha anticoagulado. Pero cuando se anticoagula y no lo controlamos bien, lo podemos hacer, se puede desangrar, sobre todo el cerebro. Entonces, ¿qué han hecho los cardiólogos, los capísimos? Le realizaron un ecocardiograma transesofágico donde evalúan la anatomía, el ostium y para descartar sobre todo trombos. Entonces, este procedimiento realizaron el acceso por acceso venoso femoral derecho, han ingresado a la parte transeptal guiada por ecocardiografía transesofágica 3D y lo anticoagularon con heparina intravenosa, angiografía y realizaron, le han implantado un dispositivo que es el Watchman para evitar la formación de trombos, sobre todo en la parte de la orejuela izquierda. Entonces, miren los procedimientos. Esta es la ecocardiografía transesofágica. Miren acá, esta es la orejuela izquierda. Ahí deberían de ver trombos, ¿no? Ahí no se ve trombos, entonces le implantan. Aquí tenemos otra imagen donde se realiza la punción transeptal, que esto es guiada por ecocardiografía transesofágica. Aquí ya se ve en 3D cómo ingresa el sistema de liberación, ¿no? Hacia la orejuela izquierda. Y pues el paciente se le implantó exitosamente para evitar trombos, porque ya había tenido un antecedente de que a pesar de la anticoagulación ya tenía un evento vasculocerebral, ¿ok? Muy bien, entonces cuando un paciente entra en una fibrilación auricular prolongada, ¿no es cierto?
puede el corazón sufrir. Por eso el corazón no es nomás dejarlo en FA. Entonces el corazón sufre, ¿no? Hay una miocardiopatía inducida por taquicardia. ¿Y esto qué produce? Dilatación ventricular y disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿cómo se diagnostica la FA? Con un electrocardiograma de clínica y electrocardiograma de 12 derivaciones. O también con monitorización ambulatoria. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ausencia de ondas P y RR irregular. Por ejemplo, los de Apple se ponen orgullosos, ¿no? De que sus relojes inteligentes, los Apple Watch, detectan arritmias cardíacas y han salvado pacientes. Por ejemplo, habían pacientes, hay varios reportes de Case Report, donde ellos refieren que los pacientes estaban asintomáticos, nunca fueron al médico, no es que nunca, sino que en esa temporada de su vida no fueron al médico, pero usar los relojes inteligentes han detectado que el paciente tenía arritmias y una FA. Entonces, antes de que el paciente tenga síntomas, palpitaciones, disnea, ya han detectado los relojes inteligentes. Entonces, podríamos decir que estos relojes que detectan la frecuencia cardíaca salvan vidas, ¿no? Interesante. Entonces, vamos a retroalimentar con algunas preguntas. 15 segundos por cada pregunta, por favor.
No se escucha, doctor. Entonces, entonces en el tratamiento tenemos tres principales, ¿no? Primero, controlar los síntomas. Aquí yo le diría a Harrison, por favor, aquí sería controlar que el paciente no tenga datos de falla cardíaca. Porque el paciente, si tiene datos de falla cardíaca, va a tener disnea, va a tener edema en miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a controlar la falla cardíaca? Tener un buen gasto cardíaco. Porque si el gasto cardíaco, ¿de qué depende? Del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Acá, la frecuencia cardíaca, esto estamos viendo. Por eso tenemos que mantener entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, si la frecuencia cardíaca se dispara a 130, 60, obviamente va a tener síntomas el paciente. Entonces, primero es controlar los síntomas. ¿Cómo? A través de la frecuencia cardíaca. ¿Qué tenemos que dar? Beta bloqueantes antiarrítmicos para controlar. ¿Ok? Otro pilar es la prevención de tromboembolismo pulmonar, digo, de tromboembolia en el cerebro, de accidente. ¿Y cómo voy a prevenir? Con anticoagulación. En el seguro creo que ya tenemos Rivaroxaban, en el seguro que trabajo, y sobre todo warfarina, ¿ok? Con Rivaroxaban, warfarina, esos dos medicamentos hacemos la anticoagulación. En la parte privada, Dabigatran, otros anticoagulantes directos, pues genial, ¿ok? Y modificar los factores de riesgo, presión alta, obesidad y otras cosillas más, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el manejo, doctor? Esto es clave para los que van a ser emergenciólogos, internistas, intensivistas, anestesiólogos. Clave. Primero viene un paciente, ¿no ve? Con arritmia. En el diplomado de urgencias donde doy, esto primero es lo que les digo, ¿no? Primero signos vitales. Gracias a los signos vitales nosotros vamos a saber si el paciente está estable o inestable, principalmente la presión arterial y datos clínicos. Doctor, la presión arterial está 90-60, pero el paciente tiene Glasgow de 15, orina bien, entonces no está pues inestable, porque recuerden, la presión arterial no es suficiente, tenemos que tener datos clínicos. Bueno, entonces, si el paciente está inestable, primero vamos a ver acá tres escenarios, doctores. Primer escenario, que el paciente tiene datos de hipoperfusión, está hemodinámicamente estable. Otro escenario clínico es que el paciente tenga una buena presión arterial, pero esté menos de las 48 horas. ¿Ok? La fibrilación auricular, a eso me refiero. O que tiene una buena presión arterial, pero tiene más de 48 horas de evolución la fibrilación auricular. Tres escenarios clínicos. Ahora, vamos en el primer escenario. Si un paciente tiene datos de choque, el tratamiento es cardioversión urgente. Aquí, emergente. Cardioversión emergente. ¿Qué es cardioversión? Es cuando nosotros las palas del desfibrilador ponemos nosotros ahí en el esternón y en el ápex y lo sincronizamos con qué. ¿Por qué dice sincronizada? ¿Con quién vamos a sincronizar? Con la onda R o QRS. ¿Ok? Con eso vamos a sincronizar. Ahí va a entrar la descarga. Entonces aquí no se espera la anticoagulación previa, porque aquí tenemos que salvar la vida del paciente, está hipotenso. Entonces, doctor, podemos hacer solo en fibrilación auricular. ¿Y qué pasa si es una taquicardia supraventricular, si es un flutter, si es una taquicardia auricular multifocal? Cualquier arritmia, doctores, cualquier arritmia supraventricular. Cuidado que no, en taquicardia ventricular y en taquicardia ventricular polimorfa también. No, ahí es desfibrilación. Acá es cardioversión. Taquicardias supraventriculares, hemodinámicamente inestables, es cardioversión, doctores. ¿Ok? Cardioversión. Entonces, para esto me he dado la molestia de buscar algunos videitos en YouTube para que podamos ver. Entonces, esta me ha parecido bien. Es una paciente con una arritmia supraventricular. ¿Y cómo hacen el manejo? A ver, ¿dónde está? Ahí. Es este link. A ver, veamos este caso. Here's how developers at Perplexity and NVIDIA are prompting AI 10 times faster. You're prompting Cursor over 100 times a day, but typing detailed context takes. You the man, Dr. Belly. You the man.
Miren ahí, doctores. 235 de frecuencia cardíaca. Esto no es una FA, ¿no ven? Porque era hasta 160. Esto es más rápido. Parece una taquicardia supraventricular por reentrada infranodal. Pues está latiendo así. Entonces, como no hay sístole auricular, el ventrículo izquierdo no se llena bien. Y miren cómo está la presión arterial. Lo tumba la presión arterial. 94, 60 y tantos creo que es, ¿no? No veo bien. Pero el paciente debe estar inestable. Está inestable hemodinámicamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cardiovertir. ¿Ok? Hay que cardiovertir. Muy bien. A ver, veamos entonces otra vez. Antes de cardiovertir, miren a ver con cuántos electrodos está. Miren, aquí está en el esternón 1, este es del cardioversor. Este es para poner la presión arterial. Y ahí tienen el ápex, debe estar el otro parche. Y todos estos 12, estos verdecitos, es el electrocardiograma de 12 derivaciones. Estos azules ya no sé qué es. No, no es monopolar, ¿no? No tiene un catéter tampoco. No sé estos azulitos, no sé qué será. Creo que son, no, estos son las precordiales. No sé qué serán estos azules. Entonces aquí la clave es que a veces cuando hay anestesiólogo nos apoye. Le he dado su fentanil, su propofol, no, su ketamina para no bajar la presión arterial, ¿no? La ketamina. Porque hacer un choque eléctrico, porque básicamente va a descargar 100 joules o 150 joules, lo va a tronar, ¿no? Entonces aquí hay que sedarlo poquito al paciente. Having a video made of the treatment, even if it ends up on YouTube, and with Flathams it does, so it will be. Yeah, these are important education. Miren, hace 4 días. ¿Esto qué será, doctores? ¿Paroxística? ¿Persistente? ¿De larga evolución? 4 días, 4 episodios, dice, tuvieron. Y dice que esos 4 episodios le hicieron maniobra de Valsalva, ¿no? Maniobras vagales. Pero no ha revertido, sigue con FA, ¿no? 4 días, a ver, paroxística. Muy bien, doctores. Entonces, si es paroxística, tiene alto chance de que vuelva a ritmo sinusal, ¿no ve? Tenemos que llevarlo a ritmo sinusal, como sea. Si fuera de un año, etcétera, una aurícula bien tronada, ya en ese caso no. Educational tools. So we've tried, Charlie, what have we done so far? Lasted 6 and 12, and then his name we did 24 on label and overseer. No success, okay? We're gonna take you back, okay? Ese gordito de atrás debe ser el anestesiólogo, ¿no? El anestesiólogo debe ser. Now, this is gonna be a little uncomfortable, okay? That's the nice way to put it. The real way to put it is it's gonna feel like somebody hit you in the chest with a baseball bat, okay? And hopefully we won't have to do this for once. Person, How are you feeling? got it already, you need it, or right now. Ahí está. Este es la caja de paro. Caja de paro. Carro de paro. Este es el carro de paro. Entonces aquí, miren, está monitorizando y aquí se sincroniza. Aquí hay unos botoncitos, van a ver en urgencias donde roten. Ahí se pone R, sincronizar con la onda R. Ahí se modifica. Okay, you need the reverse set, or you got the reverse set? Got it already, okay. Yep, sorry, put this on. Come on, Charlie. How are you feeling? I'll put this back on your hair. Okay, start it up, thank you. Okay? Okay. All right, here it comes, sir. Fine, too. Okay, fine. We're good, fine. All right? Okay. All right, all right.
we didn't sedate him completely because of his low blood pressure. Our heart rate's holding. Cycle that pressure again for the stone, please. I got 101/66. Mr. Glenn, you're doing good now. You doing all right? Yeah. Yeah. You okay? You can relax. Relax. It's fine. How many? That's that birthday. Hold on. No, no, hurry. I mean, that pulp, everybody likes to eat the pulp. You're right. All right, Charlie, what else you want? It's okay, you do it good. How you feel? You want an answer? You doing okay? Good. A ver, veamos este electro. No se nota bien, ¿no? Parece que en el monitor ha bajado a 120, 136. Pero de 230 a 136 ya, ¿no? Probablemente aquí ya se deja un beta bloqueante o un antirrítmico con nuestro medio amiodarona. Y ya con eso ya se controla la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces eso es la cardioversión sincronizada en todas las taquiarritmias, ¿vale? Muy bien. Entonces, eso es en un paciente hemodinámicamente inestable. Esto lo van a ver los urgenciólogos, los intensivistas, los anestesiólogos, los cirujanos probablemente, ¿ok? Ahora esto ya es un poco para el consultorio, un paciente hemodinámicamente estable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Controlar la frecuencia cardíaca, es decir, ¿no? Control de la frecuencia cardíaca que debe de estar entre 100 a 100 latidos por minuto, la anticoagulación, un INR entre 2 a 3 y considerar de llevar a un ritmo sinusal dependiendo cómo estén las aurículas. Ahora, acá vamos a tener dos escenarios, doctores, dos escenarios. Si tenemos menos de las 48 horas, teóricamente el paciente no tiene coágulos, no tiene trombos en la aurícula. Porque cuando nosotros hacemos cardioversión, ¿ok? Ya sea eléctrica o farmacológica, cuando hacemos cardioversión, el riesgo es de que si hay un coágulo, se suba al cerebro y haga un evento vasculocerebral. Ese es el riesgo, menos de 48 horas, ¿ok? Entonces, si un paciente está tempranito, menos de 48 horas, no tiene coágulos, ¿no? No hay trombos, ¿no? Si tuviera más de 48 horas, hay el riesgo de que tenga coágulos. Entonces, acá se puede cardiovertir, por eso dice, sin anticoagulación previa. Solo si que no hay estenosis mitral, no hay accidente cerebrovascular previo y no hay miocardiopatía hipertrófica severa. Listo. Entonces, lo cardiovierto si es menos de las 48 horas. En la vida real pasa esto. El paciente nunca sabe. Le decimos, señor, señora, ¿cuándo tuvo fibrilación auricular? ¿Cuándo tuvo palpitaciones? Hace una semana. Entonces, no, esto bien difícil. Entonces, cuando es más de 48 horas, tenemos dos cosas. Se supone que el paciente acá hizo coágulos, hizo trombos en la orejuela, hizo coágulos. Entonces, el riesgo de que haga evento vasculocerebral es alto. Tenemos dos opciones acá. Anticoagular mayor a 3 semanas con warfarina, rivaroxaban, dabigatran y lo cardiovertimos. Y continuamos con la anticoagulación mayor o igual a 4 semanas. ¿Ok? Ahora, yo no quiero esperar estas 3 semanas. Perdón, lo anticoagulo y le llamo al imaginólogo de cardio y le realiza un ecocardiograma transesofágico. ¿Por qué transesofágico? Porque queremos ver el trombo en la orejuela izquierda. Si hay trombo, espero, lo anticoagulo para liberar ese trombo. Si no hay trombo, lo cardiovierto y lo anticoagulo por mayor o igual a 4 semanas. Bueno, aunque vuelva a ritmo sinusal, la aurícula queda aturdida semanas y el riesgo de trombosis persiste, por eso se los anticoagula para prevenir el evento vasculocerebral. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a controlar la frecuencia cardíaca? ¿Para qué controlamos? Para mejorar el llenado ventricular, para mejorar el llenado diastólico. Por ende, el gasto cardíaco, reducimos los síntomas y prevenimos la miocardiopatía inducida por taquicardia. Esa es la clave. Ahora, en el control agudo, ya hemos visto, ¿no? Beta bloqueantes, calcio antagonistas, digoxina. Control crónico. Miren este dato. Frecuencia cardíaca objetivo en reposo debería de estar menos de 80 latidos.
Si es una frecuencia cardíaca leve, con esfuerzo leve, menos de 100 latidos. Por eso si se acepta hasta 110, si el paciente está asintomático y con una fracción de eyección normal. Ahora, hay otros casos que hay la estrategia de la ablación y el uso de marcapasos. Deja el paciente en fibrilación auricular, lo vuelve dependiente de marcapasos y por lo tanto estas se prefieren en estimulación biventricular o de las de His. Ahora, ¿cómo prevenimos el accidente vasculocerebral? Con anticoagulación. ¿Cómo vamos a anticoagular? Gracias a un riesgo, a un score que es el CHA2-VASc. Se anticoagula cualquier puntaje que es mayor o igual a 1, excepto en las damas. Y el riesgo sin anticoagulación se eleva hasta el 20% anual si nosotros no anticoagulamos. ¿Ok? ¿Cuál es el riesgo de que el paciente lo anticoagulemos? De que pueda sangrar el cerebro. ¿Ok? Para eso tenemos otro score que es el Hasbled, donde ellos nos dicen, ¿no? Qué tanto porcentaje de riesgo de sangrado tenemos. Ahora, para los que tienen dinero, entonces tienen buen seguro, se usan anticoagulantes directos. Apixaban, Rivaroxaban que tenemos en nuestro medio, Endoxaban, Dabigatran. Estos son mejores que la warfarina porque tienen menor riesgo de hemorragia intracraneal. Son más fáciles de usar y se puede ajustar a tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? En los seguros, algunos seguros, em, algunos pacientes que no tienen mucho dinero, pues lo anticoagulamos con warfarina. Bueno, la warfarina está totalmente indicada en pacientes con estenosis mitral reumática, en pacientes con válvulas mecánicas. ¿Cómo controlamos? Nosotros comenzamos con 5 miligramos, ¿no? 2.5 dependiendo, ¿no? Del CHA2-VASc. El objetivo es que la warfarina corta o antagoniza los factores de coagulación vitamina K dependientes que ustedes ya dominan. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a controlar? Con el INR. El INR tiene que estar entre 2 y 3. Con eso control, ¿ok? Ahora, después aquí suelen preguntar, ¿qué pasa si le doy a mi paciente warfarina y tengo INR de 4? ¿Cómo voy a antagonizar? Con vitamina K, plasma fresco congelado o complejo concentrado protrombínico. Esos 3 antídotos tenemos. Para el dabigatran es el idarucizumab y para los anti-10A el Andatex alfa, ¿ok? Los antiagregantes no son suficientes para ver la aspirina y el clopidogrel para prevenir la fibrilación auricular. Una alternativa, si no se puede anticoagular porque el paciente tiene HDA, porque tiene un evento vasculocerebral tipo hemorrágico, es el cierre de la orejuela izquierda, como vimos en nuestro caso, como los dispositivos percutáneos, el Watchman que vimos en nuestro caso clínico previo, ¿ok? Estas son las variables del CHA2-VASc, doctores. Espero que estos variables son difíciles de memorizar, vienen de estos memotécnicos, ¿no? CHA2-VASc de insuficiencia cardíaca, más de 75 2 puntos, hipertensión, diabetes, antecedente de apoplejía, enfermedad vascular, enfermedad más de 65 años y sexo femenino. Entonces estos puntajes nosotros tenemos que recordar y esto lo utilizamos fácil a las aplicaciones que ya tenemos. Lo mismo el Hasbled, que es el riesgo de sangrado. Este riesgo de sangrado, en base a calificación, nosotros podemos dar. Miren acá cómo es el tasa anual de apoplejía y evento vascular junto con el CHA2-VASc y el Hasbled. Y esta es la imagen del libro de Harrison, ¿no? Cómo tenemos una fibrilación auricular asintomática a un principio. Luego se vuelve paroxística y vemos acá, ¿no? Usamos fármacos antiarrítmicos. En FAs persistentes, sin factor de riesgo, considerar elección del paciente, principalmente arrítmicos, y ablación con catéter. Miren la indicación 2B. Ahora, ¿qué es una FA persistente? Con factores de riesgo, aquí está indicado la ablación por catéter. Y si es una FA paroxístico persistente más falla cardíaca, y aquí tenemos indicación con ablación de catéter con buen nivel de evidencia y recomendación. Ahora, ¿qué es el INR? El INR es una relación entre dos variables para ver. Lo normal en pacientes con fibrilación auricular es entre 2 y 3. Si tiene menos de 2, tiene un riesgo de hacer trombo. Si tiene más de 3, riesgo de tener sangrado. Por eso el rango óptico que se ha demostrado es de 2 a 3. ¿Qué es otra variable en pacientes con FA? La importancia del tiempo del rango terapéutico, el famoso TTR.
El TTR objetivo tiene que ser mayor o igual a 65 al 70%. Ese es el objetivo. Y en R de 2 a 3 y un tiempo de rango terapéutico de mayor a 65 al 70%. Si no se logra un buen rango terapéutico, se debe educar al paciente, ajuste de interacciones, sobre todo con la warfarina, y cambio de la anticoagulación. Entonces aquí tenemos, miren, como el tiempo de rango terapéutico con alto es una protección efectiva para evitar eventos vasculocerebrales y cuando es bajo hay más riesgo de evento vasculocerebral. Entonces, dos cositas para el examen, INR y tiempo de rango terapéutico. ¿Cómo controlo el ritmo sinusal? Bajando la frecuencia cardíaca. ¿Cómo voy a bajar la frecuencia cardíaca? Con antiarrítmicos. Por ejemplo, teóricamente para el Harrison tenemos la flecainida y la propafenona para bajar la frecuencia cardíaca, pero esta no se da cuando el paciente tiene cardiopatía estructural, estenosis aórtica, cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera. En la práctica casi no lo utilizamos frecuentemente. De clase 3 tenemos el sotalol y la dofetilide. Esto tenemos un riesgo para taquicardia ventricular polimorfa y sobre todo iniciar cuando el paciente esté hospitalizado. En nuestro medio, ¿qué usamos, doctores? La miodarona, ¿ok? Beta bloqueantes, atenolol, carvedilol y amiodarona. Yo creo que esos son los tres medicamentos que más usamos para controlar la frecuencia cardíaca, ¿ok? Aquí tenemos las dosis del dabigatran, del rivaroxaban y del apixaban. Muy bien, doctores, con eso hemos terminado la clase de fibrilación auricular. Mañana continuamos con la parte de pediatría. Y en enero, la primera semana de enero, comenzamos en la mañana o en la tarde, todo lo que es medicina interna todos los días. Vamos a ver dos temas, viendo la cantidad de los temas que han entrado. Bueno, muy bien, doctores, que tengan buen resto de jornada, descansen, estudien, duerman, hagan ejercicio, estudien, duerman, hagan ejercicio. Si tienen la posibilidad de no trabajar, excelente. Si estás trabajando, pucha, rajate, mil respetos, ¿vale? Buenas noches, doctores.
Doctor,